Hola hermanos, el día de hoy 5 de agosto del 2024 es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, sí, pero los 5 de agosto también tenemos la memoria, es libre, no es memoria obligatoria, de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. A ver, es la primera iglesia dedicada en Roma directamente, específicamente a la Santísima Madre de Dios. Ahí está la patrona de Roma. Vamos, es la Virgen de las Nieves, pero la imagen que se utiliza es la de Salus Populi Romani, ¿no? La salud, la salvación podría ser también del pueblo de Roma. Esa imagen tan bella que el Papa va a visitar cada vez que va a salir o regresa de viaje. Bueno, ¿de dónde viene la historia? Hablemos de ella. Un 5 de agosto del año 338, exactamente un año después de la muerte de Constantino el Grande. Esto es interesante, año y centavos. Eh, la Virgen se le apareció al Papa Liberio, que era el Papa en ese momento, y a un patricio, una persona noble de ahí de Roma, que era propietaria de esa zona ahí en el Esquilino, que se llamaba Juan. ¿Okay? Y entonces a ambos les pidió que se construyese un templo para ella, dedicado a ella, en el lugar donde ella lo iba a indicar. El juez que cuál va a ser la señal, y resulta ser que nevó. En agosto, ya les digo, es imposible. Vamos, el cambio climático puede llegar a cosas extraordinarias, ¿no? Pero realmente Roma es horrible de calor, oigan, Europa en general, durante agosto, en Roma el ferragosto, ya, es decir, el tiempo del cuesta, aquello, es incandescente o terrible aquello. Y entonces nevó ahí en el Esquilino, entonces en ese lugar se diseñó la construcción. Esta, fíjense que es la única basílica de las 4 basílicas mayores que conserva su planta original, que es esa planta. Cuando hablamos de planta es, digamos, el diseño, para que me entiendan, es el diseño de una basílica de esta época, del siglo IV, bueno, las basílicas de todas estas épocas, ¿no? Entonces, ya les digo, es la única que conserva esto, y de hecho, si recorremos arquitectónicamente, es una basílica, es pequeña en relación a las otras 3, lógicamente al Vaticano, no digamos, ¿no? A San Pablo Extramuros y a la de San Juan de Letrán, que queda al final de la calle. De hecho, ¿no? Ahí en la vía Merulana conecta San Juan de Letrán con Santa María la Mayor. Bueno, y entonces esa, y creo que la iglesia de Santa Sabina en Roma, creo que son las únicas que conservan la planta original de ahí. Claro, se han hecho un montón de arreglos y todo, además en el siglo XIV hubo un terremoto terrible en Roma, en 1348 creo que fue, terrible, y entonces destruyó buena parte y hubo que reconstruirla, pero ya le digo, la planta en general se mantiene tal cual en el diseño original, llamémosle así. Ahí les digo, está la imagen de Santa María Salus Populi Romani, y además hay una reliquia de la cuna del Señor Jesús que queda ahí debajo del altar mayor. Es Basílica Mayor, o sea, es Basílica Papal. Es de los territorios que el Vaticano ejerce una jurisdicción extraterritorial, o sea que al momento que usted entra ahí, ya entra en el Vaticano, entra en el Estado Vaticano, porque estos son territorios que le pertenecen directamente a la Santa Sede, ¿no? Pues les cuento que también ahí hay algunos papas enterrados. Es una de las basílicas donde hay papas enterrados. Lógico, la Basílica Vaticana y la Basílica de San Juan de Letrán son las que más tienen, pero ahí hay papas enterrados también. Bueno, vamos a las lecturas. Las lecturas hacemos las de este lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. No se hacen, se podrían hacer lecturas propias, ¿no? Pero se harán allá para la celebración. Aunque creo que el Papa no va el día de hoy. El día que acostumbran ir los papas a la Basílica de Santa María la Mayor es para la fiesta de la Asunción, que será la otra semana, no el 15. Hay un detalle más, si me lo permiten. La Virgen dice en algunas apariciones que su cumpleaños es hoy, es el 5 de agosto. No está de más, ¿no? Recordar a la madrecita. Jeremías, ay Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 28, versículos del 1 al 17. El 5.º mes del 4.º año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra,
el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los falsos profetas, sí es una cosa. Ustedes escuchan, y seguimos escuchando muchísimas personas que se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas o apóstoles, y que ahí andan prediciendo cosas que no son ciertas, pues en su afán de ganarse el favor de los ricos o conseguir dinero, son capaces de decir cualquier cosa. No están. Eso pasaba en tiempos de Jeremías y nos sigue pasando, pues, en nuestro tiempo. Personas que tergiversan, utilizan, manipulan la religiosidad para hacer caer a la gente. Cuántas promesas de bendiciones de parte del Señor, ¿no? Y eso es una falsedad completa. O sea, por eso Jeremías se lo dice claramente, ¿no? El profeta que predice la paz solamente se prueba cuando se cumple. Pues no se cumplió para nada, ¿eh? Para nada, al contrario. Eso es lo que va a ocurrir, ya les digo, todo lo contrario, es lo opuesto. Porque Nabucodonosor va a regresar y va a arrasar, va a acabar con Jerusalén. Entonces, ahí, miren, uno debe tener mucho cuidado. En el nombre de Dios, un momento. Ahí tenga mucho cuidado, porque hay cosas que no son en el nombre de Dios, sino en el capricho de mi billetera. Y entonces por eso uno debe andar con mucha prudencia, ¿no? Eso es, miren, y la gente valora las cosas, sobre todo, claro, cuando somos nosotros sacerdotes, que decimos las cosas, y la gente las aprecia y nos escuchan, y sí, pero hay que tener, como les digo, mucha prudencia para no terminar diciendo cosas que no son ciertas. Y hay uno, como predicador, la coherencia en primer lugar, pero también la honestidad. El Señor no nos anda dorando la píldora, ¿verdad? No anda diciendo cosas que no. No nos pide que digamos cosas que no tienen ningún sustento. El Evangelio. Fíjense, vamos a leer la versión mateana de algo que ya leímos en Marcos y de algo que ya leímos en Juan. Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hace 2 domingos, 3 domingos contando ¿no? 3 domingos hemos escuchado que Jesús baja de la barca, se ve a la muchedumbre, se compadece de ellos porque están como ovejas que no tienen pastor y comienza a enseñarles. Y luego en ese capítulo 6 de Marcos lo que continuaría es la multiplicación de los panes. Solo que hace 2 domingos nosotros leímos eso, pero en la versión juanea, en la versión de Juan. Ok, bueno, igual. Acuérdense, el relato, el acontecimiento de la multiplicación de los panes es el más repetido en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 6 veces. 6 veces se repite. Sí. En Marcos está 2 veces. Y luego está en todos los evangelios. Es el único milagro que está en todos los evangelios. También esto es importante, ¿no? Hay características particulares. De nuevo, fíjense cómo si comparamos lo que leímos del capítulo 6, pero de Juan, hace 2 domingos, con esto, nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿no?
En el capítulo 6 de Juan, Felipe, cuando Jesús le pregunta cómo hacemos para darle de comer, él responde, ni 200 denarios ajustarían. Acuérdense la intervención de Andrés también. Entonces aquí no hay personificación de los discípulos que intervienen. Además, en el caso del Evangelio de Juan, es Jesús el que toma la iniciativa. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para darle de comer a esta gente? Aquí son los discípulos los que intervienen. El punto de partida es de ellos. Son ellos los que le dicen, Señor, despídelos porque, ay, ¿dónde van a comer? ¿Dónde van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que ellos tengan algo de comer? Que se vayan a los poblados. Y Jesús, igual, insisto, denles ustedes de comer. Aquí lo único que tenemos son los discípulos los que tienen. No es el muchachito, no es el pay 2 del Evangelio de Juan, sino que aquí son los discípulos, 5 panes y 2 pescados. Luego lo demás, evidentemente, va variando, ¿no? Y les dijo, tráiganmelo. Eso, hay una decisión del Señor Jesús y luego manda a la gente, es Jesús el que le manda a la gente. En el Evangelio de Juan, no, en el Evangelio de Juan son, díganle a la gente que se siente. En este caso, él es directamente el que lo hace. Y luego, fíjense ustedes, toma los 5 panes, mirando al cielo, pronuncia la bendición, parte y se los da, para que los discípulos los distribuyeran a la gente. Esto es importante, pues la tarea del discípulo es distribuir el pan que multiplica su Señor. Y claro, todos, y esto sí es siguiendo a Marcos, ¿no? 12 canastos, habían 5,000 hombres, aquí solamente que dice el Evangelio de Mateo, sin contar los niños y las mujeres. Aquí hay una realidad. Siempre que leemos este texto, recuerden que lo que debemos sentir, la sensibilidad, debería llevarnos a la Eucaristía. Debería llevarnos a eso, al signo del Señor que quiere multiplicar su gracia entre nosotros, que quiere distribuir a través de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles la gracia de aquello que realmente alimenta, de aquello que realmente sostiene. Les invito a hacer oración. Tu poder multiplica la eficacia de la humanidad y crece cada día en nuestras manos, la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, vengan y trabajen. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, llénenla de pan. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, construyan la paz. Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste, levanten la ciudad. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Escucha a esta hora el rumor del trabajo con que tantas personas se afanan en tu heredad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de Santa María, Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, Nuestra Señora de las Nieves. Les bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.